SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy comienza la batalla más importante de la legislatura, la batalla del dinero. Nosotros tuvimos una caída del PIB, un déficit en el PIB de 2 dígitos en el año 20. Y vamos a estar en condiciones, en 4 años, del 20 al 24, 2021, sí, en 4 años, de volver al punto de partida que teníamos antes de la pandemia. En solo 4 años, por la política económica, por la política fiscal, por la política que ha desarrollado este gobierno, que va a permitir la ministra de Hacienda planteando de consolidación sin necesidad de hacer ajustes adicionales sobre el gasto. Esto sí, siendo prudente siempre en la presupuestación, como siempre ha sido el Gobierno de España. El futuro de la financiación de los próximos años. Hoy se ha reunido el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es básicamente el foro en el que Gobierno central y autonomías votan y reparten fondos. Y hoy ha librado 2 batallas, las 2 extraordinariamente importantes. La primera, la batalla inmediata. Una batalla inminente. En 2024 vuelven los corsés presupuestarios. Hasta ahora la Comisión Europea ha permitido que uno tuviera más gastos que ingresos porque había que pagar el COVID, porque había que pagar ERTES, porque había que pagar escudo social. Todo eso desde el 1 de enero se acaba. Así que hoy lo que se ha librado es esto. Primero y fundamental, lo inminente. ¿Cómo se va a lidiar este próximo año con nuevos corsés, con nuevas tijeras? Lo segundo, el largo plazo, lo permanente. ¿Qué se va a hacer con el sistema de financiación autonómica? ¿Quién paga, quién cobra y cuánto paga el que cobra y el que paga? Así que lo que tenemos ahora mismo es una doble batalla fundamental que ha empezado por eso, por el corto plazo, con el Ejecutivo diciendo las autonomías van a poder gastar un poquito más. Será la Administración Central quien va a hacer el mayor esfuerzo de reducción del déficit este año 2024. En concreto, el objetivo de déficit de la Administración Central en 2024 pasa del 3%, que se incluyó en el Plan de Estabilidad, al 2,7%. 3 décimas menos de margen de gasto que la que se proporcionaba en el Plan de Estabilidad. Este es el cortísimo plazo. Para este año, el Gobierno va a gastar un poquito menos y va a permitir que las autonomías gasten un poquito más. Y este es básicamente el escenario que se dibuja para el año 2024. En concreto, a las autonomías se les da un 0,1% de margen más. Y el Estado central renuncia a ese margen. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. En un ejercicio que el Gobierno dice es la mejor financiación que las autonomías han tenido jamás. Sí, eso es lo que sale de conclusión de este Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que el Ministerio de Hacienda ha comunicado a las comunidades autónomas 2 cuestiones. La primera es cuál es el margen que tienen para incurrir en déficit de cara al año que viene. Los objetivos previstos en el mes de abril decían que las comunidades autónomas no podían tener ningún déficit. El déficit tenía que ser 0. Lo aprobado hoy es que puedan tener algo de déficit, solo un 0,1, pero es algo más de margen del que se les había permitido inicialmente. Esta es la primera de las cuestiones que se les ha comunicado, importante de cara a elaborar los presupuestos generales, tanto autonómicos como del Estado para 2024. La otra es lo que se conoce como los anticipos y la liquidación del modelo de financiación. Sumando estos 2 conceptos, las comunidades autónomas recibirán el año que viene 154.467 millones de euros, es decir, recibirán prácticamente 20.000 millones de euros más que este 2023 en concepto del modelo de financiación autonómica. Estas son las 2 cuestiones acordadas en este Consejo de Política Fiscal y Financiera, reunido hoy después de estar prácticamente 18 meses sin reunirse, ya que estaban levantadas las obligaciones de cumplir con las reglas fiscales. Esto que estamos contándoles hoy puede sonar técnico, es muy sencillo de entender. Hasta ahora uno, como en una casa, podía gastar más de lo que ingresaba y el banco no vigilaba. Esto es lo que le ha pasado a España. Hemos podido gastar más de lo que ingresábamos, tener un déficit, porque la Comisión Europea no vigilaba. Entendíamos que con el COVID había que gastar más en sanidad.
había que gastar más en seguros de desempleo, había que gastar más en protección social y, por tanto, se relajaban las llamadas reglas fiscales. Pero a partir del 1 de enero esto se ha terminado. Así que lo que hoy se hace es repartir. ¿Cómo volvemos a esa senda de equilibrio? Y lo que hoy se hace es repartir 20.000 millones más de gasto para las autonomías y algo menos de gasto para el Estado central. Esto es lo inmediato. Hablamos enseguida del largo plazo, pero permítanme primero análisis de lo inmediato. Diego Martínez López, profesor de Economía en la Pablo de Olavide. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo hay que leerlo? ¿Cómo hay que interpretar esto? ¿Margen suficiente? Porque hoy algunas autonomías están diciendo nuestro gasto se ha disparado y ese gasto en el COVID no fue eventual, es permanente, vamos a seguir gastando mucho más. ¿Esto es suficiente para tapar eso? Nunca es suficiente, nunca es suficiente. La restricción presupuestaria de una comunidad autónoma, de un ayuntamiento, de una familia, nunca se siente saciada, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que esto hay que chequearlo, esto hay que comprobarlo, esto hay que contrastarlo con la exigencia de consolidación fiscal que nos van a llegar de Europa. Por tanto, nunca es suficiente, pero hay que tener también los pies en la tierra. El gobierno dice hoy no va a haber recortes. Con estos reajustes y con el crecimiento económico no va a haber ni recorte en educación, ni en sanidad, ni en dependencia, ni en seguros sociales. ¿Creíble? Bueno, vamos a ver cómo se comportan la recaudación de impuestos. Hemos tenido también 2-3 años de unas recaudaciones espectaculares, con unas elasticidades de la recaudación con respecto al ciclo económico muy intensas, muy por encima de los valores históricos. Podía venir como consecuencia de lo que supuso el cambio que supuso la caída que supuso la pandemia. Pero si regresamos a los valores históricos de comportamiento de la recaudación de impuestos, lo mismo hay que reconsiderar esa visión, hay que reconsiderar esa situación y, por tanto, lo que ahora no se atisba como recortes, lo mismo con el paso del tiempo hay que replantearlo si los ingresos no siguen la marcha esperada. O sea que es, en fin, previsible y esperable que la recaudación no sea tan boyante como ha sido hasta ahora, porque lo que ha sido hasta ahora ha sido una recaudación inflada por la inflación, por los precios, ¿no? Exacto, la inflación, el afueramiento de economía sumergida como consecuencia de esos medios electrónicos que se empezaron a generalizar en la pandemia, un ciclo económico que experimentó un rebote después de la caída del año 2020 impresionante. Son varios factores que por extensión, y algunos de ellos, como el caso de la inflación, no sería deseable que continuasen en el futuro. Por tanto, vamos a circunscribirnos a esa expectativa de un crecimiento de la recaudación a tasas inferiores a las que hemos vivido en los últimos años. Este es el balance de lo hecho a corto plazo. Le pido que no se retire, le pido paciencia porque vamos a leer también el largo plazo. Pero a corto, esto es lo que se ha pactado hoy. Más generosidad con las autonomías, pero más corsés para toda la economía. Y, por tanto, tijeras previsiblemente, recortes previsiblemente este año. Insisto, el gobierno dice no los va a haber, pero ahora mismo todo apunta a que el gasto en dependencia, educación, sanidad, servicios sociales, todo ese gasto va a tener que menguar. Esto es el corto plazo, digo. Hay una lectura y una batalla que se ha jugado hoy de fondo y es la de largo plazo. Todo esto es solamente cómo se reparten las piezas con las reglas que tenemos para el año 2024. Pero 2025, 26, 27 siguen pendientes y a largo plazo hay que modificar el sistema entero de financiación autonómica. No sé lo que ha dicho la consejera, yo voy a decir dentro de la reunión que no ha habido ninguna reunión bilateral de modelo de financiación autonómica o que tenga que ver con la financiación. Y el gobierno dice hoy nada se está negociando con Cataluña de manera bilateral. Que su pretensión, así manifestada siempre, es que quiere que haya esas reuniones, pues eso es lo que habrá dicho, pero desde luego no ha podido decir que ha habido reuniones. De hecho, eso es lo que se ha dicho dentro y lo que dentro ratifican todos los consejeros. Yo me he quedado muy sorprendida. ¿Esta es la de Madrid? Favorablemente sorprendida, obviamente. Y nos han asegurado, y ha querido así que la ministra que constara en acta, que no hay ninguna negociación bilateral con Cataluña, que no están negociando nada, así es que creo que podemos estar muy tranquilos, a pesar del acuerdo que había firmado por Junts y por el PSOE. Pedía a la ministra que desmintiera que por parte de los independentistas se estaba negociando un modelo singular para Cataluña. La ministra, y en este caso ahora vicepresidenta, me lo ha desmentido y me ha dicho que no es verdad, que se esté negociando un modelo para Cataluña. Bueno, la ministra le hemos interpelado
directa y claramente por si había alguna negociación bilateral con alguna comunidad específicamente para reformar el sistema de financiación o para algún tipo de condonación de deuda. Y reiteradamente ha manifestado que no existe ningún acuerdo. De momento no se ha comenzado a negociar esto. ¿Qué dicen los pactos de gobierno con las demás formaciones? Que hay un plazo de 2 años, pero las prisas son evidentes. Primero, porque cuanto antes se resuelva esto, políticamente más se aleja la bronca que viene de una futura cita electoral. Eso es solamente lo político. Pero lo segundo, todo el mundo tiene prisa porque hay que cambiar las reglas de quién paga y quién recibe. Ahora mismo nuestro sistema tiene 2 grandes contribuyentes. Contribuye Madrid, 19.200 millones, según el sistema de cuentas públicas territorializadas que publica Hacienda, y contribuye Cataluña, 9.000 millones más. Esos son los 2 grandes pagadores. Y a cambio, al otro lado hay 3 grandes receptores: Andalucía, 7.700 millones, Canarias y Castilla y León, unos 4.300 millones cada uno. Este es un sistema caducado desde hace 9 años. Este sistema empezó a funcionar en el año 2009. Estamos trabajando para que el acuerdo sea lo antes Lo publicaba posible. entonces el secretario de Estado, Carlos Ocaña. El 31 de diciembre hay un acuerdo, por lo menos en los principios del modelo. Esto y contenía el compromiso de ser renovado, insisto, aprobado en 2009, en 5 años. Se iba a renovar en 2014 y con el gobierno de Rajoy aquello no solo no se renovó. Sobre el modelo de financiación, todos sabemos que el actual, como usted ha dicho, tiene deficiencias. Sabemos también que en consecuencia hay que corregirlos y el objetivo que vamos a perseguir es asegurar un nivel de servicios... Sino que nadie quiso tocarlo para evitar la bronca que viene ahora. Lleva desde entonces caducado. Caducó, insisto, en 2014. Lleva 9 años caducado y ni siquiera se ha estudiado la propuesta de reforma que hicieron los expertos en el año 2017. De una enorme dificultad, lo sabe, siempre que se ha producido un debate sobre este asunto, pues las cosas no fueron fáciles. Hoy, 14 años después, hay 3 reformas que hacer. Primero, ¿cómo se mide la población que determina el gasto autonómico? La propuesta pasa por una cosa que se llama población ajustada. Básicamente, si le damos más peso a quien tiene poblaciones envejecidas o a quien tiene poblaciones dispersas por despoblación, quien tiene concentraciones, porque eso significa más gasto. Esta es la primera cuestión que se ha de cambiar. ¿Cómo se determina el gasto autonómico? La segunda, ¿qué ingresos, qué impuestos perciben las autonomías? A fecha de hoy ya ingresan el 50% del IRPF, el 50% del IVA, el 58% de impuestos especiales, pero no impuestan nada del impuesto de sociedades. Así que esta es hoy una de las peticiones que se han hecho en el Consejo de Política Fiscal. La mayor preocupación que tiene el Gobierno de Castilla-La Mancha es que haya más ingresos. Yo creo que no hay que hablar tanto ya de endeudamiento, sino todo lo contrario, de tener más financiación para que podamos prestar los servicios que necesitan los ciudadanos sin necesidad de recurrir al déficit. Y la tercera gran reforma, primero, cómo se determinan los gastos. Segundo, cómo se determinan los ingresos. La tercera gran reforma es a quién se le perdona deuda autonómica. Porque de momento sí hay un pacto con Cataluña de 15.000 millones condonados. Hoy todo el mundo echaba chispas en ese Consejo. Si son 15.000 millones para Cataluña, que representa el 20% de la deuda que mantiene con el Estado, y en una comunidad autónoma que está bien financiada o de acuerdo con las normas que rigen el actual modelo, pues lógicamente tiene que ser un porcentaje muy superior para regiones como Castilla-La Mancha, que el actual modelo nos está perjudicando. Por lo tanto, este es el argumento de comunidades como Castilla-La Mancha, el argumento tradicional, político, mucho más hiriente, el de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso. Condonar deudas por interés político destroza nuestra imagen como país en el que se puede confiar. No es una mera cuestión de desigualdad de trato. La clave es el atentado contra la seguridad jurídica y la confianza, que es lo que sustenta la actividad económica en una... Diego Martínez, volvemos, profesor de Economía en la Pablo de Olavide. Volvamos con esto. Empecemos por el final. Condonación de la deuda. Esto ¿es algo que beneficia a Cataluña, perjudica a los demás? ¿O la condonación del 20% para todos es al final un trato igual para todos? Esto es algo que tenía que hacerse tarde o temprano si queremos que las comunidades autónomas regresen a los mercados financieros a financiarse
pues como manda la ortodoxia y no a depender del Estado en forma de transferencia y de préstamos cómodos. Entonces, esta condonación que se ha planteado, bueno, que estoy a favor, en términos parciales, asimétricos incluso, pero importante, condicionada y bien definida, bien delimitada en términos metodológicos, porque hasta ahora lo que conocemos es una nebulosa de posibles acuerdos e intercambios de algunos números que no sabemos el fundamento que tienen, pero en resumen, la condonación es necesaria, a mi juicio, desde mi punto de vista, pero tiene que estar bien diseñada y bien transmitida, con transparencia y con la racionalidad económica que algunos pensamos que debe tener. Porque no hay ninguna garantía de que el día de mañana las autonomías vuelvan a incurrir en deudas, déficits y haya que volver a perdonársela. Es cierto, es un riesgo que pongo en el otro platillo de la balanza, es lo que conocemos los economistas como riesgo moral. Si en este momento damos un manguerazo de dinero, se proporciona desde el Estado un manguerazo de dinero que supone condonación de deuda de comunidades autónomas que quizás no hayan sido lo suficientemente virtuosas en el manejo de su dinero, pues sí, podemos estar incentivando efectivamente que en el futuro vuelva a ocurrir algo parecido. Pero si eso lo situamos en la posición actual en la que estamos, quizás muchos oyentes no lo sepan, pero en estos momentos aproximadamente unos 300.000 millones de euros de la deuda de las comunidades autónomas está en manos del Estado, y esta deuda se ha convertido ya en un mecanismo de financiación estructural de las comunidades autónomas. Se presta en unas condiciones de tipos de interés, de plazos, de no mercado, que son especialmente ventajosas, que no tienen ningún criterio formal ni de facto tampoco de disciplina fiscal para los gobiernos que las reciben, y por tanto, si estamos en esta situación, ¿por qué no hacer un borrón y cuenta nueva sensato, condicionado, transparente, metodológicamente riguroso, que nos permita enfocar el futuro de una salida de las comunidades autónomas? Para mí la condonación de la deuda no es un objetivo en sí mismo, es un objetivo para que las comunidades salgan al mercado a financiarse con los criterios de disciplina fiscal que le impongan los mercados. En ese contexto, pues sí, yo estaría dispuesto a asumir como economista el coste, el riesgo moral al que usted hace referencia. Pues Diego Martínez López, profesor de Economía en la Pablo de Olavide, le agradezco hoy que nos haya acompañado para esta doble lectura de luces cortas, lo que viene este año, luces largas, lo que viene en la reforma de financiación autonómica. Un placer, gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias, hasta luego. Todo esto es lo que dicen las cifras, lo que dicen los números y lo que dicen los argumentos. Créannos que luego va a estar la polvareda política. Madrid es una comunidad internacional que no compite con otras comunidades autónomas, sino que está al servicio de España. Y el ruido que todo esto va a generar. Pero esta batalla, la batalla de quién cobra, cuánto se cobra, quién paga y cuánto se paga, esta batalla es la batalla clave de toda esta legislatura. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.